El enfoque que quiero darle a esta presentación, conservando el interés de hacer la relación entre objetivos e instrumentos económicos, pues consiste en mencionar que la política económica tiene unos objetivos y tiene unos instrumentos. Pues unos objetivos diríamos que pues, se confunden con los fines esenciales del Estado. Finalmente es mejorar las condiciones de vida de la comunidad, es garantizar los derechos, los servicios públicos, la educación, la salud, la dignidad humana, etc. Pero para lograr esos objetivos se necesitan unos instrumentos. Uno de ellos es la política económica. Y la política económica está a cargo del Estado. ¿Por qué? Porque así lo quiere la Constitución en su artículo 334, donde dice que el director general de la economía es el Estado. Entonces, para poder alcanzar esos objetivos tenemos unos instrumentos, porque la política económica a su vez tiene varias ramificaciones: la política fiscal, la política cambiaria, la política monetaria. Esos son instrumentos de la política económica para lograr los objetivos, los que mencionamos al principio, que se confunden con los fines esenciales del Estado. Entonces, ¿qué se hace? Se requiere una política fiscal que maneje el equilibrio fiscal, es decir, que no gastemos más de lo que le entra a las rentas de la nación. La política fiscal también, o sea, la planeación del presupuesto, la política fiscal también pasa por garantizar el gasto público, que también es un mandato constitucional por encima, el gasto público social por encima, por ejemplo, de gastos como el de administración. La política fiscal también se ocupa de la tributación, y sin tributación y sin marco fiscal, pues obviamente no va a haber un orden económico para poder tener gasto social. Entonces fíjense que son instrumentos para conseguir ese objetivo. Tenemos la política monetaria, importante, porque es como la que toma reacciones cuando la economía se expande o se contrae. Entonces hay una herramienta muy importante como son, por ejemplo, la tasa de interés. Entonces, si la inflación está muy alta, entonces hay que reducir el dinero que circula en la economía y contraer la economía, y eso se logra, por ejemplo, a través de subir las tasas de interés. Si es todo lo contrario, si la inflación no está dentro del rango en el que tiene que estar, sino que está más bajo, pues entonces la reacción ya es de expansión, y esa expansión consiste en poner a circular más dinero en la economía a través del crédito. Eso implica entonces reducir las tasas de interés. Todo eso son políticas monetarias, por ejemplo, todo a cargo del Banco de la República. El Banco de la República es la máxima autoridad tanto en política monetaria como política cambiaria. Pues en cambiaria, puesto que allí se trabaja, por ejemplo, el valor de la moneda extranjera, de las reservas internacionales, que en Colombia se maneja en dólares. El Banco de la República también se ocupa de conservar el valor adquisitivo de la moneda colombiana. Entonces, fíjense ustedes que esos tres elementos: política fiscal, política monetaria, con un ejemplo claro como el manejo de las tasas de interés; la política cambiaria, como el manejo, por ejemplo, de las reservas internacionales y de la valorización de nuestra moneda frente al dólar, por ejemplo. Esos son instrumentos de la política económica. ¿Con el fin de qué? Pues el objetivo es tener una economía sana y que esa economía nos permita cumplir los fines esenciales del Estado. Entonces están conectados todo lo que es objetivos e instrumentos. Ahora, si no estuviéramos en un Estado social y democrático de derecho, con libre mercado, donde, por ejemplo, pues hay iniciativa privada, pero es catalogada como un derecho con función social, eso lo dice el artículo 333, pues si no estuviéramos hablando de eso, pues ni siquiera estuviéramos ocupándonos del tema de política de precios, pues porque en otros regímenes, como por ejemplo donde no se acepta la propiedad privada, pues ¿cuál precio? El precio no existe, porque nada tiene precio. Entonces, en ese orden de ideas, en un Estado social y democrático de derecho,
estos son instrumentos para lograr los objetivos. En regímenes capitalistas, en regímenes socialistas, pero que también tengan el libre mercado, también es aplicable, pero en regímenes comunistas, por ejemplo, pues no es posible hablar de, por lo menos, de todos estos instrumentos. Política cambiaria, pues no. Tal vez política fiscal, porque de todas maneras ahí sí hay el presupuesto público es el mayor fuente de inversión, entonces habría parcialmente un análisis de estos puntos. En fin, muchas gracias, espero haber hecho un breve resumen sobre objetivos e instrumentos económicos.